En las entrañas de la miseria, donde el sol de Tamaulipas calcina la tierra y el viento solo arrastra polvo, el suelo se resquebraja como si el mismísimo inframundo reclamara su derecho a devorar a los vivos. Era el año de 1963 en el poblado de Yerba Buena, un rincón olvidado por Dios donde el hambre y la desesperación eran el único pan de cada día. En este escenario de desolación, una fuerza antigua y destructiva estaba a punto de despertar de su letargo. La ignorancia y la necesidad son el terreno más fértil para los monstruos que caminan en dos patas. Dos hermanos de apellido de la Rosa, estafadores profesionales sin rastro de piedad, llegaron a este lugar con una promesa maldita. Convencieron a los campesinos de que ellos eran los portadores de un secreto ancestral, intermediarios de divinidades ocultas que cambiarían su pobreza por oro. Los lugareños, cegados por la fe del desesperado, se entregaron por completo al engaño inicial. El aislamiento geográfico y cultural de Yerba Buena facilitó que la mentira echara raíces profundas en la mente de sus habitantes. Los hermanos Santos y Cayetano de la Rosa no buscaban un simple robo. Querían el control absoluto de los cuerpos y las almas de aquella comunidad abandonada. Con discursos cargados de manipulación y falsas profecías, comenzaron a moldear una estructura de sumisión ciega. Los rezos tradicionales se mezclaron gradualmente con ritos paganos desconocidos. Pero la mentira necesitaba un rostro más imponente para consolidar el terror y el control absoluto. Los hermanos viajaron a Monterrey y reclutaron a una prostituta de nombre Magdalena Solís, una mujer cuya mente ya albergaba una oscuridad profunda y latente. Al llegar al pueblo, bajo el efecto de sustancias e historias manipuladas, algo en su psique se rompió para siempre. Magdalena no solo aceptó el papel, ella se transformó en la reencarnación viva de una deidad sangrienta. El fraude dio paso a una psicosis colectiva que transformó a Yerba Buena en un infierno terrenal. Magdalena Solís instauró un régimen de terror absoluto, donde su palabra era la ley del inframundo. Las asambleas pasaron de la oración a la degradación. Se celebraban orgías rituales en cuevas profundas, donde la luz del sol jamás se atrevía a entrar. El miedo mutó en fanatismo ciego, y los habitantes comenzaron a ver en ella a la destructora, la dueña absoluta de sus vidas. Pronto, las ofrendas materiales ya no fueron suficientes para saciar la sed de la falsa deidad. Magdalena exigió tributos de carne y vida, afirmando que la tierra requería vitalidad para no tragarse al pueblo entero. Los primeros sacrificados fueron aquellos que osaron dudar de su divinidad o que mostraron un destello de cordura. En la penumbra de las cavernas, iluminadas solo por antorchas parpadeantes, hombres y mujeres eran atados a altares de piedra rústica y fría. Los rituales alcanzaron niveles de crueldad insospechados que desafiaban cualquier lógica humana. Con cortes precisos, extraían la sangre de las víctimas en vasijas de barro mientras aún respiraban. Magdalena obligaba a los miembros de la secta a beber el fluido tibio y espeso, asegurando que así compartirían el poder divino y se purificarían del pecado. La atmósfera en esas cuevas era asfixiante, un aire denso impregnado de sudor, humo de copal y el olor metálico de la muerte. La paranoia se apoderó del lugar y nadie estaba a salvo de ser señalado como traidor al culto. Los lazos familiares se rompieron. Los padres se entregaban a sus propios hijos y los hermanos denunciaban a hermanos para demostrar su lealtad a la sacerdotisa. El horror se normalizó en la comunidad y los lamentos quedaban ahogados por los cánticos hipnóticos que resonaban en las paredes de roca. Yerba Buena se había convertido en una fosa común regida por la locura criminal. El principio del fin llegó cuando un inspector de la policía judicial llamado Catarino Martínez comenzó a investigar rumores de extrañas desapariciones en la zona. Sin saber el nido de víboras en el que se adentraba, el agente llegó al poblado para hacer preguntas. Su placa y su autoridad no significaron nada para una comunidad que ya no respondía a las leyes de los hombres. Fue emboscado, sometido y llevado a rastras hacia la cueva principal bajo las órdenes de Magdalena. El destino del oficial Martínez fue el más sádico de todos los que se ejecutaron en ese altar maldito. Su muerte no fue rápida. Fue un espectáculo de tortura diseñado para demostrar que el poder de la secta desafiaba al Estado mismo. Sin embargo,
Un compañero que lo esperaba a la distancia logró percatarse del peligro y escapó entre la maleza antes de ser capturado. Aquel hombre corrió por su vida, llevando consigo el testimonio de un horror que parecía irreal. La respuesta de las autoridades federales fue contundente y violentada. El ejército mexicano y la policía judicial movilizaron a decenas de elementos para sitiar por completo la zona de Yerba Buena. Al irrumpir en las cuevas, los militares se toparon con un escenario dantesco que heló la sangre de los soldados más experimentados. El olor a putrefacción era insoportable y los restos humanos alfombraban el suelo lodoso junto a los instrumentos de tortura utilizados. Magdalena Solís fue capturada en el sitio, desprovista de su manto divino y mostrando la faceta de una mujer trastornada. Los hermanos de la Rosa y los sectarios más activos corrieron la misma suerte, siendo sometidos por las bayonetas. El juicio posterior desnudó ante la opinión pública los alcances del fanatismo coercitivo en condiciones de aislamiento. Magdalena fue condenada a 50 años de prisión, una pena máxima que no alcanzaba a pagar el dolor causado. Este caso permanece en la historia criminal como un recordatorio de que los verdaderos demonios no habitan en el mito, sino en los rincones más oscuros de la mente cuando se pierde la humanidad. El inframundo cobró vida en Yerba Buena y su sombra aún resuena en las cuevas abandonadas del desierto. El proyecto del mal absoluto se consumó con sangre y la historia de la sacerdotisa maldita quedó marcada con fuego en la memoria de los crímenes más atroces del siglo. La mente humana posee una preocupante plasticidad cuando se ve sometida a condiciones extremas de vulnerabilidad y miseria material. Los científicos y psiquiatras que analizaron el expediente de Yerba Buena concluyeron que el fenómeno de histeria colectiva fue catalizado por el analfabetismo y el olvido institucional. Aquellas personas no solo adoraban a una mujer, adoraban la posibilidad de escapar de su propia realidad trágica mediante una fantasía violenta. Los hermanos de la Rosa comprendieron a la perfección esta carencia y la utilizaron como un arma de destrucción masiva. Cada discurso emitido en las chozas de adobe estaba diseñado para socavar la poca autoestima de los campesinos, transformándolos en vasallos dóciles. La llegada de la sacerdotisa solo puso la firma mística a un contrato de servidumbre que ya se había gestado en las sombras del desierto mexicano durante varios meses de adoctrinamiento metódico. Cuando Magdalena Solís pisó por primera vez las tierras de Tamaulipas, su propia historia de abusos y marginalidad urbana se fusionó con el delirio de los estafadores. Ella misma declaró años después que sintió un llamado sobrenatural al entrar a las cuevas húmedas del ejido. El personaje de la diosa azteca devoró por completo su verdadera identidad, transformándola en un verdugo despiadado que disfrutaba con el sufrimiento y la humillación de sus seguidores. Los altares rústicos levantados en la profundidad de la roca no eran simples decoraciones. Eran la representación física de un templo dedicado a la devastación. El humo denso del copal quemado servía para nublar los sentidos de los asistentes, mientras que el consumo de bebidas fermentadas y hierbas locales completaba el trance destructivo. En ese espacio cerrado, la noción del tiempo y de la moralidad convencional desaparecía por completo bajo los gritos sectarios. El horror de la extracción de sangre se convirtió en una rutina casi burocrática dentro del funcionamiento de la secta. Los elegidos para el sacrificio aceptaban su destino con una mezcla de terror y resignación mística, convencidos de que su muerte biológica evitaría el cataclismo de su comunidad entera. Magdalena presidía cada ejecución con una frialdad que congelaba el ambiente, vistiendo túnicas oscuras desgastadas que se teñían con el fluido vital. Los niños de Yerba Buena no quedaron exentos de esta pesadilla. Fueron criados bajo la premisa de que la sangre era el único alimento espiritual válido. Los testimonios recogidos por la policía judicial detallaron escenas infantiles aberrantes, donde los menores presenciaban los tormentos sin emitir una sola lágrima, totalmente insensibilizados ante la violencia explícita. El tejido social de aquel poblado quedó destruido hasta las raíces más profundas. La caída del oficial Catarino Martínez representó el choque definitivo entre la realidad jurídica del país y el delirio soberano de la secta. El agente subestimó los reportes locales creyendo que se trataba de simples disputas de tierras o crímenes comunes de cantina. Su entrada al territorio controlado por Magdalena fue vista como una profanación directa al santuario de la deidad,
un desafío que debía ser castigado con la máxima severidad del rito pagano. Las crónicas policiales de la época describen que el calvario del agente Martínez duró varias horas antes de que se le permitiera morir. Los sectarios, bajo el influjo del delirio y las sustancias, utilizaron objetos punzocortantes rústicos para prolongar el sufrimiento del uniformado, mientras Magdalena recitaba cánticos incomprensibles en lo alto del altar. La cueva retumbaba con los lamentos agónicos que presagiaban la inminente llegada de la justicia. El compañero del oficial, oculto entre los matorrales espinosos del desierto, presenció los primeros minutos de la captura y supo que el rescate individual era una misión suicida. Con el corazón acelerado y la respiración contenida, se arrastró por el terreno pedregoso hasta alcanzar los límites del camino real. Su huida desesperada fue el acto de supervivencia que permitió descorrer el velo de silencio que cubría las atrocidades cometidas en Yerba Buena. La movilización del ejército mexicano no tuvo precedentes para un caso de índole criminal común en ese estado. Los mandos militares comprendieron de inmediato que no se enfrentaban a una banda de delincuentes ordinarios, sino a una comunidad entera armada y enloquecida por el fanatismo. El avance de las tropas a través del desierto se realizó con extrema precaución, anticipando una resistencia armada por parte de los fieles seguidores de Magdalena Solís. Al romper los candados de la impunidad y entrar a las zonas de sacrificio, los soldados experimentaron un impacto psicológico profundo. El silencio de las cuevas solo era interrumpido por el goteo constante de agua mezclada con fluidos orgánicos en descomposición. Las linternas militares iluminaron pilas de ropa civil, calzado desgastado y restos humanos que confirmaban la desaparición sistemática de decenas de personas de las regiones vecinas. El arresto de la sacerdotisa rompió instantáneamente el encanto místico que sostenía a la secta ante los ojos de los cautivos. Al verla encadenada y sometida por la fuerza pública, muchos de los seguidores cayeron en crisis nerviosas severas, dándose cuenta por primera vez de la magnitud de los crímenes en los que habían participado voluntariamente. La figura de la diosa se desvaneció para dejar expuesta a una criminal común ante las leyes de la nación. La llegada de los detenidos a los centros penitenciarios provocó un revuelo mediático masivo en todo el territorio nacional. Los periódicos de la época publicaron imágenes explícitas de los rostros de los acusados, rostros que reflejaban una mezcla de demencia, brutalidad y profunda ignorancia. Los hermanos de la Rosa intentaron deslindarse de los asesinatos culpando exclusivamente al delirio místico de Magdalena, pero la justicia no mostró clemencia. El estudio psiquiátrico de Magdalena Solís se convirtió en un hito para la criminología médica de la época. Los especialistas determinaron que la mujer sufría de esquizofrenia paranoide, agravada por las condiciones de su entorno previo y el abuso sostenido de alucinógenos. Durante su reclusión, continuó manifestando delirios de grandeza y asegurando que los muros de la prisión colapsarían cuando sus antiguos dioses prehispánicos despertaran del letargo. La sentencia dictada por el juez federal cerró formalmente uno de los episodios más oscuros y perturbadores de la crónica roja mexicana. Sin embargo, el estigma sobre la región de Yerba Buena perduró durante generaciones completas. El poblado se convirtió gradualmente en un lugar fantasma, abandonado por el miedo de los sobrevivientes y el rechazo de las comunidades vecinas que se negaban a comerciar o interactuar con los antiguos sectarios. El análisis de este fenómeno criminal demuestra que los mecanismos de control mental utilizados por Magdalena Solís guardan simetrías espeluznantes con cultos internacionales contemporáneos. La combinación de aislamiento físico, privación del sueño, castigos físicos severos y la promesa de una salvación ultraterrena es una fórmula universal para la destrucción de la voluntad individual. El mal encontró en el desierto el laboratorio perfecto. Las cuevas de Tamaulipas permanecen hoy en día selladas o vigiladas por el misticismo local, siendo objeto de leyendas urbanas que atraen a curiosos y estudiosos del esoterismo criminal. Los buscadores de lo paranormal aseguran que en las noches cerradas aún se escuchan los ecos de los cánticos de la secta de la sangre. La realidad histórica es mucho más cruda y desprovista de magia. Es el registro documental de la crueldad humana sin límites. Para quienes documentan el horror en la actualidad, el caso de la sacerdotisa de la sangre representa el desafío narrativo de explicar lo inexplicable.
No se trata únicamente de contar el número de víctimas o detallar los métodos de ejecución en el altar. El verdadero valor radica en diseccionar cómo una comunidad entera puede perder la brújula moral colectiva y descender voluntariamente a los círculos más profundos del infierno terrenal. La figura de los hermanos de la Rosa quedó relegada a la sombra de la historia, considerados los ingenieros intelectuales de una masacre que los superó en todos los niveles posibles. Su ambición económica inicial desató una fuerza psicológica destructiva que cobró vida propia en la figura de su creación mística. El experimento social de los estafadores terminó costando decenas de vidas humanas y destruyendo la reputación de una comarca. El legado de este expediente criminal sigue siendo objeto de revisión en las academias de policía y derecho penal de todo el continente. Sirve como un ejemplo clásico de cómo la ausencia del Estado en las regiones periféricas permite el florecimiento de microestados criminales regidos por la locura. La prevención del delito, por lo tanto, no solo implica la fuerza pública, sino la erradicación de la ignorancia y el abandono estructural. El proyecto de deshumanización ejecutado en Yerba Buena dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del norte del país. Cada detalle del caso, desde las vasijas de barro utilizadas para recolectar el tributo vital hasta las confesiones judiciales de los implicados, compone un mosaico de horror puro. El espectador actual contempla estos hechos con una mezcla de morbo y escepticismo, incapaz de asimilar que la realidad supere al mito. Terminamos este recorrido por los pasillos más oscuros del pasado criminal, con la certeza de que el peligro del fanatismo sigue latente en el tejido social moderno. Las plataformas digitales y las nuevas formas de comunicación pueden potenciar delirios similares si encuentran el terreno abonado por la polarización y la falta de pensamiento crítico. Los monstruos de ayer solo necesitan nuevas herramientas para volver a caminar entre nosotros. La historia de Magdalena Solís y la secta de la sangre se cierra en las páginas de los archivos policiales amarillentos, pero su eco resuena cada vez que nos adentramos en el análisis de la maldad pura. El inframundo no es un lugar físico oculto bajo la corteza terrestre. Es la manifestación de nuestras peores pulsiones cuando se rompen los diques de la civilización. El caso de Yerba Buena es el reflejo de ese abismo que nos observa de vuelta.